Bienvenidos a este nuevo Detrás de Escenas. Te voy a mostrar cómo fue el rodaje que hicimos para el nuevo Mustang eléctrico que se vende acá en Argentina. Desde cómo fue la preproducción, cuántas personas fuimos en el equipo, qué equipamiento audiovisual usamos y qué problemáticas tuvimos. Y quédate porque te voy a contar cuánto presupuesto hubo para este comercial. Y por supuesto, para no perder el hilo del canal, te voy a mostrar un poquito de la línea de tiempo, es decir, un poquito de la edición. Comenzamos con la preproducción. Por lo general, Ford Argentina para cada verano genera algunas publicidades para sus vehículos. Y este año se lanzó a la venta el nuevo Mustang eléctrico, llamado Mach-E. Por lo que nos propusieron hacer un comercial corto para sus redes sociales. Y digo nos propusieron porque por supuesto no estaba solo. En esta ocasión me acompañaba un equipo de lujo. Juan, filmmaker, productor y asistente de dirección. Flor, fotógrafa y asistente de producción. David, un crack, filmmaker, fotógrafo y gaffer. Y quien les habla, que estaba encargado de la dirección y dirección de fotografía. Un equipo muy reducido pero con lo justo para hacer en tan solo 2 días un rodaje en diferentes locaciones. La idea la creamos junto con el cliente, haciendo foco en lo que querían resaltar y mostrar en un video de tan solo 60 segundos. La historia se basa en mostrar que la pasión por el Mustang se hereda, dado que nuestra actriz recuerda a través de una foto que tiene guardada en su taller a ella junto a su padre en unos acantilados y están apoyados en un Mustang antiguo, que se supone que es el Mustang que nosotros vemos al comienzo de la historia. La actriz, cuando ve la foto, le dan ganas de ir a ese mismo lugar a recordar a su padre junto a su nuevo Mustang eléctrico. Básicamente había 2 consignas importantes que teníamos que respetar. La primera era que teníamos que grabar en un autódromo específicamente para demostrar un poco la deportividad del auto. Y la segunda era que el video tenía que finalizar con un mar de fondo. Esto lo hicimos por el concepto de Summer 2024, es decir, los videos que Ford sube en verano. Para todo esto fue clave mi amigo Juan, nuestro productor, que se encargó de encontrar el taller donde fuimos a grabar y sobre todo un autódromo cerca en alguna playa donde podamos reducir la mayor parte del tiempo en traslados. Es indispensable contar con un buen productor, sobre todo porque te va a ayudar a resolver muchísimo los problemas que vayan surgiendo. En este caso, uno de los problemas que tuvimos era que al alquilar el autódromo, al menos este, no sé otros, pero este específicamente, teníamos que alquilar o contratar lo que es ambulancia y bomberos. En este caso no teníamos ni idea y tuvimos que investigar toda esa parte, y de eso se ocupó nuestro productor Juan. Una de las ventajas fue que nosotros no teníamos que contratar a la actriz. Esto lo hizo la marca, como también se encargó de conseguir pilotos y un equipo para mantener el Mustang impecable en todo momento. Una vez que ya teníamos todo reservado, nos fuimos 2 días antes del rodaje para poder ir a hacer un scouting de todas las locaciones que habíamos visto previamente por Google Maps. Es decir, nos hacía falta ir a ver el acantilado, el punto exacto donde íbamos a grabar, y también el garage donde hicimos la introducción del video. Más que nada para ir a ver cómo íbamos a iluminar el lugar. Nos alojamos en un sitio increíble, una cabaña tipo departamento con una vista espectacular a la montaña en la ciudad de Balcarce, aproximadamente a unas 5 horas de donde vivimos actualmente. Apenas llegamos a ese lugar no teníamos ni idea de lo que se nos venía. Para esa misma noche pronosticaban un mal clima. Nosotros pensamos que era una tormenta normal como cualquier otra, pero resulta que fue uno de los temporales más complicados de la ciudad. Un viento muy fuerte que destruyó por completo la cabaña mientras nosotros estábamos por cenar, y obviamente con todo el equipamiento suelto por todos lados. Por suerte, minutos antes de los destrozos pudimos preverlo, ya que había mucho viento. Las ventanas hacían muchísimo ruido, parecía que se iban a partir. En ese momento, donde el clima cada vez se ponía peor, guardamos y subimos todo a las camionetas. Justo cuando tomamos esa decisión, el techo se empezó a levantar, volaban chapas por todos lados.
Prendimos las camionetas y nos fuimos a refugiar a pocos metros donde había un vecino que nos pudo auxiliar. El salvador de la noche, gracias amigo, te amamos. Gracias por todo. Las pérdidas fueron mínimas, habíamos perdido algunos discos, tarjetas SD, junto a algunos cables que teníamos para la estación de carga. Realmente fue un momento muy difícil, no sabíamos si continuar o no con el rodaje. Obviamente nos comunicamos con el cliente, le contamos toda la situación, se puso a nuestra disposición y si queríamos cancelar no había ningún tipo de problema. Pero después, cuando nos trasladamos al nuevo hotel, es decir, al nuevo lugar, lo pensamos mejor y decidimos continuar. Esta situación la cuento porque a nosotros nos dejó una gran enseñanza y es que en cualquier momento puede pasar algo completamente inesperado. Pasado lo peor, llegó el día que recibimos a la estrella del video. Así que lo guardamos en un garage bien cuidado y sin correr ningún tipo de riesgos. Al día siguiente nos levantamos bien temprano para comenzar el rodaje en el autódromo de Balcarce. Buenos días, maestro. ¿Y dónde estamos? Muchos de ustedes se estarán preguntando qué son esos fierros que están agarrados a la camioneta. El producto se llama Tilta Hydra Alien y lo usamos para hacer las tomas en movimiento junto al gimbal DJI Ronin RS3. Si me lo piden abajo puedo hacer un video específicamente de cómo usar este producto. También conectamos dos monitores, uno para nosotros y el otro de frente para que el cliente pueda ir viendo las tomas que íbamos haciendo. También lo usamos para hacer foco. En cuanto a las cámaras, usamos dos Red Komodo. Una la teníamos puesta en el Tilta Hydra Alien y la otra la teníamos configurada para cámara en mano. Algo que nos ayudó muchísimo es tener todo ya preseteado, es decir, en un rodaje donde el tiempo es oro, tener todo configurado para empezar a grabar nos facilitó un montón a la hora de crear contenido para este video. Luego llegó la actriz e hicimos las tomas de ella conduciendo. Para hacer alguna de estas tomas conectamos el Tilta Hydra Alien en la puerta, tanto del lado del conductor como del lado del acompañante. Te quedas ahí. Una vez que inflates los pulmones, te dejas la espalda recta y relajas el cuerpo. Después de terminar con todos los planos, nos fuimos directamente a la segunda locación, aproximadamente a unos 70 kilómetros de donde estábamos. Sí, que hoy te toca a vos, el 100% vos hoy. Que saca la luz, la actriz que tenés adentro. En esta locación, como pueden ver, hicimos todo el comienzo del video. Este lugar en realidad no es un taller, sino más bien un garage que funciona como lavadero y estética vehicular, pero con un poquito de iluminación, humo, podemos convertirlo como tal. Por otro lado, gracias al dueño del garage conseguimos un Mustang antiguo que nos vino de 10 para la grabación. Acá aplicamos algunas técnicas de iluminación con el fin de crear un ambiente oscuro que sirva específicamente para resaltar lo que queríamos contar. Básicamente en este sitio queríamos generar la parte melancólica del video, donde la actriz busca la foto del padre y sale con su Mustang eléctrico hacia el autódromo. Qué facha, Juan, Vaya, parezco Robocop. Por último, para completar el rodaje solo quedaban las tomas en el acantilado. Así que nos fuimos directamente hacia ese lugar que era uno de los puntos que habíamos encontrado justo en el scouting que mencioné al comienzo. Lo malo fue que estos 2 días de rodaje no pudimos nunca grabar con la luz del sol que queríamos, es decir, estuvo nublado ambos días. Terminamos, video adentro. Felicitaciones. ¿Te gustó? ¿La pasaste bien?
Estuvo bueno. Fue re divertido. Sufriste frío, tuviste que Poquito, madrugar. pero todo fue un amor. Pero estuvo bueno. La pasamos Estuvo lindo. muy bueno. Gracias. Con todo el material listo solo quedaba editarlo, pero antes, como te prometí al comienzo, te voy a contar cuánto presupuesto hubo en total en toda esta producción. El presupuesto acordado en total con el cliente fue de 10 millones de pesos, pero a este valor le tenemos que restar un montón de gastos que tuvimos, como por ejemplo viáticos, traslados, alojamiento para el equipo, alojamiento también para el cliente, comida para el equipo, comida para el cliente, alquiler de locaciones, tanto el garage como el autódromo. Acuérdense que en el autódromo teníamos que pagar lo que eran las ambulancias y los bomberos. También tuvimos que pagar seguros para todo el equipo y también tuvimos muchos gastos administrativos. Y ahora sí, esta es la línea de tiempo en DaVinci Resolve. Lo edité en tiempo récord, solo tuve 3 días porque se grabó muy cerca de la fecha de publicación. Así que primero hice el montaje respetando el guión y la historia. Después busqué la música en una plataforma que ya tiene la marca. Acomodé todos los efectos de sonido y por último edité el color. Tuve algunas dificultades durante la edición, especialmente porque al tratarse de un auto eléctrico no existe el sonido del motor. Para solucionarlo agregué algunos efectos de sonido tipo turbina, los cuales creo que se integraron de manera excelente y lograron el efecto que quería. Si querés que haga una segunda parte de este video mostrándote cómo lo edité paso a paso, hacémelo saber abajo en la caja de los comentarios.